El apóstol Pablo habló de que el apóstol Pedro dice que el apóstol Pablo en sus escrituras, de acuerdo a la sabiduría que el Señor le habló cosas que la gente no entiende o la entiende mal, o como dice él, las tuercen y la única intención de torcer las escrituras es justificar una doctrina falsa, justificar pecados. ¿Me entiende usted? Y este tema que nosotros estamos abordando sobre el rol del hombre y de la mujer en el acto de la creación de Dios y la misión que Dios le dio, la gran comisión. Hay dos grandes comisiones, una en el Edén y otra en Mateo 27, creo, si no estoy mal, la gran comisión. En el principio, de todas maneras, era sojuzgar la tierra y llenar la tierra. Diseña al hombre y la mujer con sus características propias para poderlo hacer. Dios le provee en el huerto todo lo necesario para hacerlo. Cuando Adán y Eva aparecen en la escena de la creación, ya Dios había hecho todo, le tenía preparado todo al hombre. Y eso para decir que cuando el hombre pecó no había ninguna justificación para hacerlo. O sea, no, la economía no andaba mal, el clima estaba perfecto, había alimentos, todo estaba preparado de acuerdo a la provisión divina y al amor de Dios, porque es el resultado del amor de Dios. Cuando el hombre crea al hombre, Dios crea al hombre y a la mujer a fin de que gobernaran esta tierra de una manera correcta y pues lo que garantizaba que el huerto siguiera en esa condición de ser el huerto del Edén, se necesitaba una sujeción absoluta tanto del hombre como de la mujer hacia Dios. Todo se dañó desde que el hombre pretendió liberarse del señorío y de la autoridad de Dios. Ahí se dañó todo. Pero también tendremos que mencionar ahora, después de tantos siglos de daño y de tragedia, pues que ahí está nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, un hecho ya histórico hace 2000 años, ya Él hizo todo para que la creación toda volviese el corazón a Dios. Pero necesitamos arrepentirnos, necesitamos entender las escrituras, no torcerlas para justificar nuestro pecado. Y yo diría, a manera de ir abordando ya el tema que nos ocupa, que en este asunto de la autoridad de Dios, de Cristo, del hombre, de la mujer, es una de las escrituras que más torcidas están en su comprensión, porque cualquiera que enarbole banderas de liberación, de salirse de la autoridad de Dios o la autoridad del marido, en el caso concreto de la mujer, de simplemente rebelión. Es tan rebelión como cuando se rebeló en el huerto del Edén. Entonces, las escrituras del apóstol Pablo, en ese sentido, como dice el apóstol Pedro, están siendo tergiversadas, torcidas, a fin de justificar la banderita cualquiera que sea, ya sea machismo, feminismo, igualdad de derecho, movimiento gay, LGTBIHIJK, LMN, PQRZ, tiene muchas, todo el abecedario ya ahora, y tenemos que entender que lo que hay es sencillamente una rebelión abierta hacia la autoridad de Dios y un desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces, bajo ese contexto, tanto el hombre como la mujer, para justificar cualquier cosa, sencillamente acuden a este mecanismo satánico que se llama torcer las escrituras. ¿Sí? Y el apóstol Pablo, cuando, bueno, ya abordamos durante varios domingos sobre el aspecto que tiene que ver con el varón, eh, sobre todo en el liderazgo de la iglesia, que si alguno anhela obispado o liderazgo dentro de la iglesia, debe llenar una serie de requisitos. Vimos al menos 20: marido irreprensible, marido de una sola mujer, casado una sola vez, bueno, justo, sabio, prudente, santo,
eh, no amador del dinero, hablamos de la avaricia, hablamos del amor al dinero, no peleonero, pendenciero, y bueno, son 20 que vimos. Probablemente haya más, pero se deduce por lo menos de estas 20. Y ahora que entramos en el trabajo de hablarle directamente a los hombres, perdón, a las damas, a las mujeres, pues sencillamente nos tenemos que limitar también al modelo bíblico. No podemos, ni yo ni nadie tenemos autorización para salirnos del modelo bíblico para justificar de pronto un concepto particular que uno tenga o no. Tenemos que casarnos con la palabra de Dios y de esa manera podremos ser objetivos a la hora de hablar tanto al hombre como a la mujer. Yo cada vez que leo los textos que estoy considerando que son las cartas del apóstol Pablo y concretamente Timoteo, Efesios y todas estas cartas del apóstol Pablo en donde menciona los roles exclusivos para cada uno, si uno ve, hay un equilibrio y tiene sentido, porque pues la palabra no puede ser desequilibrada en el sentido de hablarle de una manera a los hombres y hablarle de otra manera a las mujeres, y que cuando le habla a los hombres sea en contra de las mujeres. Eso es una mala interpretación de las escrituras. Siempre el apóstol Pablo en sus cartas, cada vez que las leo me voy dando cuenta de este término que encuentro para poder definir lo que el apóstol dice, equilibrio. Siempre habla de equilibrio. Es más, siempre que el apóstol Pablo toca el tema del rol de la mujer en la iglesia, en el gobierno, en todas las esferas de la vida, primero le habla al hombre y quizás habla más del hombre que de la mujer. Y eso no quiere decir que es que la mujer no sea más importante, que sea menos importante que el hombre. No, ambas son importantes. Pero vimos el domingo pasado que el rol principal de la mujer en cualquier cosa, en cualquier área de la vida donde le toque desarrollarse, vimos que el título que Dios le ha dado a la mujer es ayuda idónea. Paro ahí para enfatizarlo, para que lo podamos digerir. Ese título que lo escogió Dios, no, eso no lo escogió el hombre, no lo escogió ni la mujer, ni lo escogió Satanás. Fue Dios el que lo asignó así. Cuando lo dice, el asunto del diseño divino, ese diseño divino, Dios creó al hombre para y a la mujer para. Ambos gobernar el huerto y la mujer es ayuda idónea para hacerlo. Eso a muchas mujeres pues no les cala muy bien porque le parece un rol secundario, diríamos, inferior. Bueno, pelee con Dios. Si tiene ganas de levantar alguna banderita por ahí, pues levántasela a Dios y dígale, Dios, me parece que tú hiciste las cosas mal. Entonces hay que cambiar la Biblia, hay que cambiar todo, hay que hacer un movimiento. Y fíjense que eso no se va a poder, bueno, pueda que lo hagan, pero siempre va a ir en contra del diseño del Señor para el hombre, el rol del hombre y para la mujer, aclarando que Dios hizo varón y hembra. Esa aclaración hoy es muy válida. Puede costarme la cárcel eso a mí hoy, está costándole cárcel a algunos, pero yo asumo el riesgo porque me gusta ceñirme a la palabra. Dios en el huerto creó varón y hembra, macho y hembra, mujer, hombre y mujer. Y bueno, no hay sexos intermedios, ni mutaciones, ni cosas por el estilo. Eso, repito, me puede costar la cárcel, aquí me puede llegar ahora mismo un piquete de la policía y llevarme preso porque va en contra de las tinieblas y en contra de Satanás, yo sé eso. Entonces, ese es el asunto que estamos considerando y trataremos de mantener ese equilibrio entre tanto el derecho que tiene el hombre como el que tiene la mujer, como el rol que tiene el hombre y el rol que tiene la mujer, y las consecuencias de eso. Y repito esto, es para bendición que sea así. Eso mantiene el orden divino. Y ese orden divino llevado a todos los aspectos de la vida, el reino de Dios va llegando, va llegando, va llegando. Pero es muy importante que lo mantengamos. Se me ocurría usar
al leer los textos que son repaso del domingo pasado, porque hoy prácticamente lo que tengo es un repaso usando las escrituras que usa el apóstol Pablo, se me ocurría decir, por ejemplo, la frase que usaban los profetas de la antigüedad. Los profetas de la antigüedad, cuando querían expresar algo que Dios les mandaba hacer, ellos se presentaban delante del pueblo o delante del rey o de la cara, y ellos decían, Jehová ha dicho, Jehová ha hablado, dos puntos, abro comillas, y inmediatamente daban las palabras, ya sea orales o escritas, de acuerdo a lo que el Señor le indicara al profeta, daban la palabra al pueblo. Entonces, eh, para darle también ese equilibrio, esa fuerza a lo que estoy leyendo, eh, porque es que pasa lo siguiente, eh, algunos creen que el apóstol Pablo, cuando escribe en este caso concreto sobre las mujeres, pareciera como que el apóstol Pablo estuviera dando simplemente una opinión personal, es decir, él se corta de la inspiración del Espíritu Santo y entonces dice, maridos, amad a vuestras mujeres, por ejemplo. Mujeres, estar sujetas a vuestros maridos. Esas dos frasecitas, que no gustan mucho a la mujer moderna, incluso dentro de la iglesia, eh, eso lo está diciendo es Dios. Por eso me atrevo a decir, Jehová ha dicho, y les voy a leer las escrituras textuales para no cometer el error de dar un concepto personal. Entonces, algunos interpretan que es como cuando Pablo dice, esto digo yo, a manera de concesión allá en la carta a los Corintios. Pablo no está hablando en esos términos ni está dando ninguna opinión personal, fuera de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo está hablando directamente de lo que el Espíritu Santo le está mostrando de cuál debe ser el rol del hombre y de la mujer en todas las esferas de la vida, no solamente en el matrimonio, ni en la familia, ni en la iglesia, en todas las esferas de la vida, incluyendo el gobierno civil, toda área de señorío. Acuérdense que en el huerto ellos fueron designados para gobernar, de manera que no tenemos que reducir eso al hogar o a la iglesia. Entonces, Dios, cuando el apóstol Pablo dice lo que dice, lo dice como dice la Escritura. Y los santos profetas, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron lo que escribieron. Y hablaron de todo, hablaron de Dios, hablaron de Israel, hablaron del pecado, hablaron de la salvación, hablaron de Cristo y hablaron del hombre y hablaron de la mujer. Y Dios siempre tiene algo que decir respecto al hombre y a la mujer, porque es el único que tiene el derecho para hacerlo. Nadie puede callarle la voz a Dios. Eso hay que tenerlo bien claro. Entonces el apóstol Pablo no se está tomando una concesión para decir, bueno, yo opino respecto del hombre y de la mujer estas cosas. Él no se está tomando ninguna licencia. Ahora, si aún fuera el caso de que él se la tomara, uno entiende que el apóstol Pablo siempre está en concordancia con la escritura. No es para decir una contradicción ni ir en contra de la palabra de Dios. Si dijera eso, aún así, él dijera algo y tendríamos que entender su espíritu en escribir o decir algo en coherencia con el sentir de Dios y el corazón de Dios. Entonces, las mujeres en ese caso pues tienen que descansar respecto a las interpretaciones que se le dan a las escrituras, porque es que tildan al apóstol Pablo de que es muy duro, que es muy machista. Yo lo he escuchado una y otra vez. Pablo era un machista y bueno, las razones que yo siempre doy, que algunas mujeres dicen que nada, por eso es que las mujeres no lo quieren y que por eso fue que no se casó, pero son puras mentiras. Entonces, leamos, por ejemplo, en Primera Timoteo 2, del 11 al 12, ahí sí le pido el favor a los muchachos que me ayuden. Primera Timoteo 2, 2 del 11 al 12. Están buscando, creo. Ya aparece. Entonces, Pablo está tomando el toro por los cachos. Haga cuenta de eso. Está tomando el toro por los cachos y habla. Y dice, la mujer aprende en silencio.
con toda sujeción. Esto es durísimo, esto es fuerte. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, ¿sí? Ahí es donde yo decía el domingo pasado, eso da la idea de un caballo brioso, rebelde, indomable y a veces peligroso. Que hay que sujetarlo muy bien. Yo que tuve la oportunidad de ser enseñado en el campo, entiendo bien esto, eh, y pareciera ser que pues ese es el sentir de Dios respecto a lo que tanto el hombre como la mujer, vamos a poner a los dos, porque el hombre no puede morir ahí como una bestia salvaje, como un potro salvaje. Entonces, debe estar con toda sujeción. ¿Sí? Y bueno, yo diría yegua, porque si en este caso nos dirigimos a las mujeres, pues hablaríamos de yegua. Debe estar bien sujeta, entendiendo lo que hay que hacer, que Dios lo dice, y, y dice el 12, porque no, aquí está el mayor problema de la iglesia moderna de hoy, porque dice, porque no permito a la mujer enseñar o predicar, que es lo mismo, ni ejercer dominio, autoridad, ni ejercer dominio sobre el hombre, ¿sí? Sino estar en silencio. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿quién dice esto, Pablo o Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Quién lo dice, Pablo o Dios? Entonces yo digo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo dice Dios. Y es una norma que no tiene nada que ver ni con la ley ni con la gracia. Mientras haya hombres sobre la tierra, desde el huerto para acá, es así. Y esta es la partecita donde ahí está internamente esa lucha, esa revolución, la banderita está allá adentro. A mí no me gusta esto. Mejor, yo creo que Pablo se equivocó o Arturo se equivocó. Yo estoy simplemente leyendo lo que dice la Escritura, por eso dice, Jehová ha dicho. Y esto es lo que dice. El verso 15, que gusta menos. Perdón, leí creo que hasta el 12, vamos a leer el 13, vamos a bajarle un poquito, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre estar en silencio. Y ahí dice la razón por qué, porque Adán fue formado primero y después él, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, ese es el problema. Pablo está señalando, cuando él explica el por qué es así, que debe ser sujeta, que debe aprender, no dice que no deba aprender, dice que aprenda. Y dice la razón, porque la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces, cuando se ignora la palabra de Dios y se quiere cambiar por otra cosa que Satanás está pretendiendo cada día, se está incurriendo en transgresión. El 15 pues gusta menos, ¿no? Porque pareciera que las mujeres tendrían que cumplir el papel de conejitas de criadero de hijos, ¿no? No esa es la idea del apóstol Pablo, sino está dando a entender que inmediatamente Pablo vuelca en donde la mujer debe desarrollar su ministerio, el hogar, la familia, ¿sí? Y que debe permanecer en fe, amor y santificación. Utiliza dos virtudes que vimos en los hombres, incluso cuatro: fe, amor, santificación y modestia. O sea, aceptarlo y entenderlo que viene de Dios y descansar en su palabra. Yo entiendo que si se hace de esa manera, es una gran bendición para la mujer entender esto. Ahora, si no tiene hijos, no pasa nada. Es decir, el apóstol Pablo, pues él simplemente está dando a entender la regla general, pero si usted no tiene hijos, de todas maneras es esposa, tiene un hogar, una familia, bueno, es decir, ahí donde el Señor la puso, cumpla su rol de ayuda idónea, porque es un honor que Dios le ha dado. Y no estar, como digo yo, y dice Juan Manuel Val, con los sobacos peludos, haciendo revoluciones en las calles, sobre todo en este tiempo.
Entonces, ahí está la palabra de Jehová, como decía Gigi Ávila, la palabra de Jehová. ¿Sí? ¿Mm? Primera de Corintios, otro texto paralelo, Primera de Corintios 11, del 3 al 12, y él está hablando del atavío, de la forma de vestir de la mujer. Yo voy a sacar un capítulo aparte para esto, para más adelante. Primera de Corintios 11, del 3 al 12, y el título ahí dice atavío de las mujeres, y él comienza a hablar. Eh, pero quiero que, pero quiero que sepan, aquí está el orden de Dios, la autoridad de Dios, la cadena de autoridad, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Yo lo cambié un poquito, en el orden contrario, dice, Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, y el varón la cabeza de la mujer. Y habla del ejercicio espiritual de todo ser humano, y en este caso de la mujer, dice, todo varón habla de la oración. Es decir, que la mujer a la hora de acercarse a orarle a Dios, debe tener bien clara esta cadena de autoridad, para que no se encuentre en rebelión y que sus oraciones sean escuchadas. Es sencillo, la interpretación de eso es muy sencilla. Dice que todo, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque él va a cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, no inferior. Siempre hay que hacer esas aclaraciones. El hombre es la imagen de Dios y la mujer es la imagen del varón, no inferior, porque el varón no procede de la mujer. Bueno, está hablando de la creación, sino que la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa. Mire cómo Pablo, él es un exégete de las escrituras, y él explica cada cosa que dice, y la dice muy claramente. Entonces, el verso 10, y quizá yo podría, incluso yo podría terminar el tema hoy con eso, no lo voy a hacer. Dice, por lo cual, la mujer, aquí tengo que orar, Señor, Espíritu Santo, revela a la mujer esta palabra buena para ella, de bendición, por lo cual la mujer debe llevar o tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y eso se tiene que estar cumpliendo hoy para que el orden de Dios mantenga ese equilibrio. La mujer, bueno, vamos a hablar lo genérico en este caso y después hago el énfasis particular sobre la mujer. Tanto el hombre como la mujer deben tener señorío sobre sus vidas. Esto no está eximiendo al hombre, ni tampoco le está justificando al hombre nada. Yo también tengo que ser equilibrado. Pero cuando habla de la mujer dice, pero la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Él venía usando el velo, pero el velo es un ejemplo para tipificar el señorío de Cristo, el yugo de Cristo, la autoridad de Cristo. Es decir, que tanto el hombre como la mujer en todos los actos de su vida deben ejecutar sus vidas, sus obras, con este yugo encima de sus vidas. Dios no está eximiendo al hombre de esto, pero le está hablando a la mujer y le dice, la mujer debe tener señal de autoridad. Y el yugo, es decir, la señal de autoridad, el velo, es un aditamento externo, no sé si se habrán dado cuenta, es una tela que forma parte del vestido de la mujer, más en la mujer oriental. Todavía hoy uno los ve aún peleando y matándose entre israelitas y palestinos, y ellos, tanto hombres como mujeres, usan velo. En ese sentido, pues es un asunto cultural, es un asunto de allá de ellos,
Pero entonces tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y qué queda para nosotros que somos occidentales, que no somos orientales? Bueno, es que es un asunto cultural, sí, pero es un asunto de cultura, pero del reino. Para nosotros los occidentales que no usamos ese aditamento, el velo, eso externo que viene de Dios, que Dios pone, se llama yugo, se llama señorío y se llama autoridad. Lo tenemos que tener todos sobre nuestras vidas. Y les recordé ese texto de Deuteronomio donde el apóstol, donde Moisés, cuando va a introducir al pueblo de Israel, recapitula la ley y le dice al pueblo de Israel, y luego el Señor se lo dice también a Josué, cuando ya la conquista de la tierra de Canaán, él dice, y estas palabras de la ley estarán sobre tu corazón. Entonces, para completar el cuadro, el yugo, el señorío y la autoridad y la palabra de Dios gobernando el corazón mantienen ese equilibrio de autoridad que yo llamo Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer y el hombre y la mujer la autoridad sobre la familia. Y eso se tiene que traducir al trabajo, a la familia, y ese es el orden de Dios. Entonces, el haber roto esto es lo que tenemos ahora. Esa es la consecuencia de haber roto el orden de Dios, esa cadena de autoridad. Por eso es que están las revoluciones que tenemos aquí en Colombia y en todas las partes del mundo. La anarquía que estamos viviendo en el mundo, las guerras que estamos viviendo en el mundo, los movimientos que estamos viviendo en el mundo, es el resultado de desconocer el orden divino en el individuo, en la familia, en el matrimonio, en el gobierno, en el trabajo y donde quiera que el hombre esté poniendo su mano hoy en día. Es una anarquía y lo que hay es rebelión abierta contra Dios. Por eso yo le llamo a todos estos que andan levantando banderitas revolucionarios, guerrilleros. Eso es lo que son, porque se han rebelado es en la práctica no contra el gobierno, olvídate, ese es el chivo expiatorio. Se han rebelado es contra la autoridad de Dios. La juventud de hoy en día es una juventud anárquica, sediciosa, revolucionaria, pero están rebeldes es contra la autoridad de Dios. Si buscaran a Dios, encontrarían paz en su corazón y no se encontrarían tirando piedras en las calles ni haciendo lo que están haciendo hoy en día, culpando al uno y culpando al otro. Entonces, hay una rebelión abierta contra Dios, está escrito en la palabra, y por supuesto, pero no está justificando nada. El orden de Dios tiene que permanecer. Así ya perdido, bueno, nosotros hablamos de restauración, hablamos de avivamiento. Si se ha perdido ese orden de Dios, aquí está la escritura, la palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos revele, abdicar, desarmar los corazones y clamar al Señor por misericordia. Eso es lo que hay que hacer. Esa sí es la verdadera revolución. Ese sí es el verdadero movimiento. Y bueno, si se ha dañado la dignidad, pues en este caso de la mujer, que yo soy consciente de que sí ha ocurrido un deterioro, eso tampoco justifica a la mujer para levantarse en banderas y salir a las calles a tirar piedras y a dañar todo lo que ellos no han construido. Eso es lo que hay que confrontarnos es con la palabra. Y si Dios siempre tiene la razón, alguien tendrá que cambiar y creo que no va a ser Dios el que va a cambiar. En ese caso tendríamos que cambiar nosotros. Entonces, ese es el orden de Dios. Entonces, aquí está establecido muy claramente. El verso 4 dice, bueno, todo varón, etcétera, etcétera, etcétera. Y que quede claro esto, mujeres, por favor, el hombre y la mujer deben tener señal de autoridad sobre su cabeza. Debemos tenerlo. Debemos tener el señorío. Jesucristo en alguna oportunidad dijo, si cualquiera viene a mí o quien quiera venga a mí y no aborrece, etcétera, etcétera, padre, madre, hijo, etcétera, no sigue aún su propia vida. Y él habló del yugo y dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Así que si te has quitado eso tan fácil y te has puesto el yugo de Satanás, ese sí es pesado, el de la rebelión. Porque mire, hermano, en estos tiempos lo que está ocurriendo es que yo sé que muchos jóvenes
y sobre todo chicas dentro de la iglesia influenciadas por estos movimientos independentistas, que yo no sé de qué se están liberando. Bueno, están liberando de Dios. Eh, de pronto no salen a la calle con una olla y un tarro ahí y un palo, ni tampoco están reuniéndose allá en la 80, haciendo mítines y todo lo que ustedes quieran. De pronto no lo están haciendo. Pero yo estoy hablando últimamente con muchos jóvenes cristianos, solteros, y he hablado también con mujeres casadas. Y aunque no hagan eso, son revolucionarias porque allá adentro en el corazón tienen una rabiecita y despotricando de todo el mundo, del gobierno, de esto. Y sin darse cuenta, para los guerrilleros que tenemos acá en Colombia, que queremos todo gratis, que queremos comida gratis, que queremos buses gratis, queremos educación gratis, queremos droga gratis, esas son las premisas de hoy en día. Esos movimientos independentistas son los que están causando el menoscabo de esta nación. Sin ir a hacer revoluciones allá en la casa, allá están esos que son revolucionarios, que están de acuerdo con esa causa, que son soslayados a la hora de hablar y a la hora de hacer comentarios, pero indirectamente están apoyando los movimientos feministas, los movimientos gay, independientemente de que no estén tirando piedras. Entonces, yo hago un llamado. La revolución que nosotros tenemos que hacer tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es la mayor revolución y la más efectiva? La oración. La de clamar al Señor. La de estar sujetos a la palabra de Dios. No pervertir la palabra del Señor para justificar esto y esto. Entonces, hay que tener una señal de autoridad sobre nuestras vidas a fin de mantenernos en el orden divino, en el orden de Dios, y no juzgar tampoco al apóstol Pablo de machista o de feminista, lo que usted quiera. Entonces, este asunto de la cadena de autoridad, para hacer un énfasis particular en ella, una vez más, la cadena de autoridad, que es Dios, Cristo, el hombre, mujer, nunca intentemos romperla, o cambiarla, o sustituirla. Porque si la ignoramos, la cambiamos, la sustituimos por otros valores y por otros principios que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Ese es el orden divino. Y cualquiera que se atreva sufrirá las consecuencias de su rebelión. Cualquiera. Llámese mujer o llámese hombre o llámese joven o niño. La profecía y la oración, que dice el apóstol Pablo ahí, que dice cualquiera que ore o profetiza, son dos ejercicios espirituales, tanto del hombre como de la mujer. Cuando habla de la mujer, dice, debe tener esa señal de autoridad sobre su cabeza, si quiere que Dios la escuche. Al hombre le dice, marido, ame a su mujer para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si tú quieres que Dios escuche tu corazón, revisa primero tu oración, revisa primero tu corazón. Que no vaya a ser que esté en rebeldía contra Dios. Y esa va a ser la razón de que si Dios escuche o no su oración. ¿De qué sirve hacer cadenas de oración y ayunos y usar todo? Bueno, hay que hacerlo, hay que orar, por supuesto, pero revise su corazón primero. Si su corazón es rebelde, si su corazón está tirando piedras, casándose con las doctrinas de hoy en día y de los movimientos, creo que Dios no va a escuchar tu oración, porque no aprueba estas cosas. Él habla de estar sujetos a las autoridades, él habla de orar por el presidente, por los ministros, por los gobernadores, por los alcaldes, etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede orar. Yo a una hermana le decía por acá, cuando escuché que el alcalde la alcaldesa tenía COVID, yo digo, ojalá se muriera, le dije yo. Yo puedo orar eso, pero eso no significa que Dios la vaya a escuchar.
Dios tendrá otros planes. Yo tengo que conocer primero la voluntad de Dios. Porque si no, tendríamos que orar es que pongamos de alcaldes, gobernadores y presidentes ángeles. Y nunca ha ocurrido, ni va a ocurrir. Él pone a los Nerones, él pone a los... Entonces, hay... ¿A los qué? A los Hitler, a los Judas, a todo lo que usted quiera. Dios los permite. Incluso mujeres. Hay un capítulo aparte que yo tengo respecto al gobierno de las mujeres. Entonces, tenemos es que alinearnos, hermano, no con el movimiento de izquierda, no con el movimiento de derecha, no con la orden que venga de por allá desde Italia, por Petro, por el otro, por la otra, o qué sé yo, o por el de derecha, que Duque, que presidente, no. Tenemos que alinearnos con la palabra de Dios. Cuando nos alineemos con la palabra de Dios, ahí es que tenemos posibilidades que nuestra oración sea escuchada. Y rendirle cuentas a Dios por nuestra rebeldía, cualquiera que sea, en cualquier ámbito. Yo aprovecho sencillamente las circunstancias para darles a entender que la clave la tenemos aquí, la palabra de Dios. Y desarmar nuestros corazones, porque si nosotros que somos cristianos, que tenemos la luz encima, somos tan revolucionarios como los que están tirando piedras, olvídese, mi hermano, que no vamos a llegar a ninguna parte, ni como individuo, ni como familia, ni como nación. Esta cadena de autoridad es la clave para mantener el orden en cualquier área donde el Señor nos haya puesto. La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Me hacía la pregunta y la debatimos el domingo pasado, ¿qué hace que las mujeres confronten a los ángeles? Cuando el apóstol dice, por causa de los ángeles, debe ser algo relacionado con la autoridad y la obediencia, porque de eso es lo que él está hablando. Me acuerdo que Mari Chica hizo un aporte que me pareció interesante, pero yo la veía más del lado positivo en el sentido de que la rebelión que hay, los movimientos que hay feministas hoy en día están confrontando a los ángeles del cielo, pero yo no aclaré que eso también confronta a los ángeles de las tinieblas, a los demonios, porque la mujer con su rebeldía los está incitando a que las manipule y sigan haciendo uso como lo hizo en el huerto del Edén, incluso cuando todo estaba bien. Entonces, ese es el peligro. Cuando se rompe la cadena de autoridad y se levantan las banderitas de la emancipación, entonces los ángeles del infierno dicen, aquí tenemos la oportunidad para seguir sembrando el caos, seguir sembrando el desorden y la rebelión en el seno de, en este caso, de la familia. La señal de autoridad es relacionada con la cruz, el yugo y el señorío. La profecía y la oración es el ejercicio espiritual del creyente a Dios. El uso del velo es un asunto cultural, pero del reino, no oriental u occidental. El velo es un aditamento externo, como Dios lo es, Cristo lo es y el Espíritu Santo lo es. El yugo y la cruz son externos y son de Dios. Sobre la cabeza significa sobre su vida, gobernando su vida. Me llamó la atención, hace unos días estaba viendo un documental relacionado con Israel, y siempre que cualquiera, incluso gentil, visita el muro de los lamentos, antes de acercarse al muro, tiene que ir a una urna, sacar un aditamento externo que se llama la kipá. ¿Sí? Pues el Papa también la usa, solo que la autoridad de Cristo no obra. Y el mismo comentarista del documental, que no era cristiano, sencillamente un mexicano él, que no es cristiano, decía que cuál era el significado de la kipá sobre la cabeza de la persona que se acercara al muro. Y significa lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que siempre que nos acercamos a Dios o a un lugar sagrado, tenemos que reconocer que hay una autoridad suprema sobre nosotros. Yo dije, yo recibí más revelación de esto. ¿Me entiende? Y lo dijo clarito, lo definió claramente en 3 segundos. ¿Qué significa la kipá sobre la vida de un judío o de un
cualquier persona que visite Israel y concretamente el Muro de los Lamentos. Que la Kipá le está diciendo a la persona que se lo pone que hay alguien que gobierna sobre su vida. Pues es simbólico porque pues si es un rebelde de 7 suelas, igual se lo pone y va y hace toda una gesticulación ahí dentro del muro y dice que oró y colocó un papelito ahí en medio de las piedras. Pero es muy significativo que el hombre nunca debe perder esa conciencia de que el hombre y la mujer, por creación y por redención, debe tener señal sobre su vida de autoridad, de dominio. Y que ese que domina es mayor y que además en este caso, hablando de Dios, Él es creador, diseñador, y que no debemos rebelarnos contra Él. Me llamó poderosamente la atención. Efesios, otra escritura, dice Jehová, sigue diciendo Jehová, otra escritura. Efesios 5, 21, 21. Bueno, vamos, busquémoslo, Efesios 5, 21. Y sigue utilizando el apóstol Pablo el mismo concepto de autoridad. Dice, someteos los unos a los otros. Es complicado para un ser humano someterse el uno al otro si no está sujeto a la autoridad de Cristo. Si lo hace es porque le toca o porque lo obligaron, pero en este caso el apóstol Pablo está hablando de una sujeción voluntaria, una sujeción consciente, de que lo hace sencillamente porque Dios lo ha dispuesto y porque es bueno y una bendición para nuestra vida. Dice él así, someteos unos a otros en el temor de Dios. Mire que él pone el temor de Dios de por medio y habla a la mujer casada. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Los mismos términos del apóstol Pedro, como al Señor. Mire esa comparación. La mujer casada debe sujetarse a su marido como al Señor. Porque el marido, y mire cómo vuelve a usar la cadena de autoridad, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que mire cómo el comparativo que Pablo hace de ese tipo de sujeción que la mujer le debe a su marido y a ambos a Dios. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, él da por hecho eso, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Y aquí viene lo que yo llamo. Mira que le estoy diciendo a la mujer que se sujete a ti, pero marido, tienes que hacer algo. Tienes que amar a tu mujer. Mire, ese es equilibrio. Así como Cristo, mire la comparación tan tremenda. Pablo usa dos comparaciones aquí, que la sujeción de la mujer debe ser, al marido debe ser como la iglesia a Cristo. Y aquí dice también que el hombre debe amar a su mujer, como Cristo amó a la iglesia. Estoy grande, hermano. Por favor, reciba revelación, hermano. Esto es grande. Esto es maravilloso. Esto es una bendición tremenda que Dios manda sobre su iglesia con su palabra. Y habla de cómo debe ser esa clase de amor sacrificial, así como Cristo se entregó por ella, por la iglesia, para santificarla. Entonces, acuérdense que le está hablando a los maridos. Y a fin de presentarse a la iglesia. Y ese comparativo entre Cristo y la iglesia es lo que Dios le está diciendo al hombre y a la mujer de cómo deben estar sujetas los unos a los otros. Porque mire el título, someteos los unos a los otros. Así que el 28 lo vuelve a reiterar el apóstol Pablo para que sigamos hablando de equilibrio. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ese comparativo va a seguir, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne.
y de sus huesos. Y después habla del mandamiento creacional. Él se va otra vez allá al original y dice, por esto, y vuelve a dar el orden establecido como Cristo cuando lo tentaron sobre el divorcio. Ah, por eso, ¿y qué dice la ley? ¿Y qué dice Moisés? Y dice, pero al principio, aquí Pablo también utiliza la misma técnica, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y él dice, grande es este misterio, pero yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Es decir, ese comparativo entre Cristo y la iglesia, entre el marido y la mujer, es una cosa, hermana, tremenda. Hay libros sobre esto. Por lo demás, la tercera vez que lo dice el apóstol Pablo, cada uno de ustedes, marido, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si ese orden se mantiene, hermano, hay bendición. Ahora, yo me hacía esta pregunta ya retrayéndome, considerando el texto y todas las comparaciones y todo el mandamiento que el Señor está usando ahí en esa palabra. Yo me preguntaba, ¿no? Yo decía, si un hombre, maridos, esta vez, o mujeres, ustedes quédense calladitos, que le voy a hablar a los hombres. Si un hombre ama a su mujer, tal como la palabra lo indica, yo pregunto, ¿qué mujer va a hablar de revolución, de liberación femenina y de todas estas hierbas y todas estas porquerías que uno oye hoy en día? Yo pregunto, hágase esa pregunta también, marido, y la digo en sentido general. Si un hombre ama a su mujer, como Dios manda, ¿qué mujer va a hablar de liberación femenina, de sobaco peludo y de banderitas y de cosas? Dígame, ¿qué mujer va a hablar de liberación, hermano? Si el marido la ama tal como Dios dice y si más encima tiene temor de Dios. Varones, entiendan eso. Ahora, si el hombre no ama a la mujer, tampoco justifica ninguna banderita, ninguna. Y eso es lo que están haciendo hoy en día. Entonces, preguntémonos eso, consideremos eso. Si un hombre ama a su mujer como Dios manda, la mujer se va a sentir segura, protegida. Y decir, este es mi lugar. Ahora entiendo por qué soy ayuda idónea. Ahora entiendo por qué cuando el apóstol Pablo está hablándole a los hombres respecto al liderazgo y confina a la mujer al área del hogar, porque repito lo que dije el domingo pasado, el área normal y natural para la mujer desarrollarse en su intelecto, sentirse realizada, es el hogar. Esto no le gusta mucho a las mujeres hoy en día y menos cristianas también. El entorno natural de las mujeres es el hogar. Por eso cuando el apóstol Pablo le dice a los hombres, estas son las líneas que usted tiene que seguir, y cuando inmediatamente se vuelca hacia las mujeres, inmediatamente se traslada a la familia, al hogar. Porque ese es el entorno natural para la mujer. Repito eso 1000 veces. ¿Y qué es lo que ha hecho hoy en día la mujer? Como los pollitos en fuga. Pollitos en fuga. Se han volado del hogar. Están en contra de la voluntad de Dios. Bueno, que tocó trabajar, bueno, siempre será la excepción, pero yo me tengo que limitar y me disculpan las mujeres, en este caso me limito a la palabra, me dedico al orden de Dios, me dedico a lo general, no a lo particular. Pero es que el marido me dejó y me pegó y me mató y me violó y me no sé qué, lo que usted quiera. Está mal hecho, por supuesto. Y tiene que pedir perdón y tiene que arrepentirse ese varón si ha ido y si ha caído en esas actitudes y en esas conductas. Tendrá que arrepentirse. Pero yo no puedo justificar que porque me quedé sola o me quedé solo, que porque me maltratan o me violaron, etcétera, 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 para levantar banderitas y ir en contra de la voluntad de Dios. No puedo. O sí puedo, pero no debo. Más bien. Entonces entendamos eso. Y entendamos el pensamiento del apóstol Pablo, que repito, y dice Jehová, dice Dios.
Jehová ha hablado. Y yo leo la escritura y Jehová nos está hablando. A ver, entonces el apóstol Pablo es muy equilibrado ya para ir dándole una concreción a esto. El apóstol Pablo es muy equilibrado en cuanto al rol que le corresponde a cada uno de los sexos. No está siendo más fuerte con las mujeres ni está favoreciendo a los hombres, menos cuando estos entran en la categoría de maltratadores y irresponsables. Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y Dios sobre ellos, aunque habla mucho a la mujer en cuanto a su condición de casada, sujeta a su marido, le habla más a los hombres respecto al amor que éstas deben tener hacia sus mujeres. Y repito la idea, Pablo sabe que si un hombre ama a su mujer, ésta jamás hablará de liberación, de feminismo, de derechos fundamentales, de igualdad de derechos y otras hierbas. Y es tan contundente el apóstol Pablo, yo estoy leyendo de lo que escribí, que para ilustrar mejor esa clase de relación que hay entre el hombre y la mujer, se atreve a compararla con el amor que Cristo le tiene a la iglesia. Esto es lo sublime. Ahí es cuando yo descubrí la clave de todo este tema realmente. Aquí en este texto lo descubrí. Y yo, esto es tremendo, Señor. Así como tú amas a la iglesia, el marido ama a la mujer, sí. ¿Y cómo es el amor de Cristo hacia su iglesia? Apasionado al punto de que dio su vida por ella, dice el apóstol Pablo. Entonces habla del amor sacrificial. Cuando Pablo habla en Corintios, porque tendríamos que remitirnos también a otras palabras del apóstol Pablo, cuando Pablo habla en Corintios de los dones espirituales, él habla de todos los dones espirituales, don de sabiduría, etcétera, conocimiento, sanidad, milagros, etcétera, etcétera, todo tipo de servicio, nombra los ministerios, todo lo que tú quieras. Y al final el apóstol Pablo dice, yo les voy a mostrar un camino mejor. Un don mejor les voy a mostrar. ¿Y sabe de qué habla Pablo? Del amor. Y dice, contra el amor no hay ley. Y cuando yo abordo este tema y lo relaciono con eso, con esos dones espirituales que Dios nos dio, son de Dios. Dice, ¿de dónde va a salir una revolución cuando las cosas se hacen a la manera de Dios? Entonces, el varón es el que tiene que confrontarse con su rol primero para poder exigirle a la mujer, si es que tendría que exigirle, de que ella cumpla el suyo. Porque si no lo hace de esa manera, ahí tipifica el machismo. El hombre no se puede gastar la vida diciendo yo soy el que mando aquí, yo soy, a mí Dios me puso por cabeza. Dijo, sí, pero estás cumpliendo el rol de cabeza. Te podrás equivocar, claro que sí. Eso vale. Pero el hombre es el que tiene que confrontarse aquí. Y con amor, como la escritura nos manda, decir, no, yo armé un desastre en mi familia y ahora tengo a mi mujer o a mis hijos allá armando revoluciones en la 80. Hay que recoger esto, vamos a poner orden en esto. Hermano, eso te va a costar trabajo, pero te va a costar es humillarte delante de la mano del Señor, porque el fracaso de los hogares hoy en día está en los padres. Los culpables son los padres. Y si no está tirando piedras allá, pero en su corazón ahí está por las redes, mandando cualquier clase de todo lo que tiene que ver con revolución, hermano, tenga cuidado. Porque puede haber rebeldía abierta contra la voluntad y la autoridad de Dios. Eso lo he dicho 1000 veces hoy, pero lo voy a tener que decir muchas veces más. Entonces, una mujer soltera también dirá, bueno, yo no soy casada, lo dije el domingo pasado, lo vuelvo a repetir, bueno, ¿y qué hago? Yo como no soy una mujer casada, ahí dice, la mujer casada debe estar sujeta a su marido, pero yo no soy casada. ¿Eso te autoriza a tirar piedras? Tú tienes que estar sujeta a la autoridad de tus padres. Así que joven, por favor, los jóvenes de la iglesia tienen que empezar a pensar en esto. Que no sean las redes las que te estén gobernando, sino Cristo. Que no sea YouTube, que no sea, los padres de los jóvenes ahora son YouTube, Face y Amazon. Bueno, acá me Netflix, Diablis,
Esos son los que están gobernando la voluntad de los jóvenes hoy en día y no los padres. ¿Y saben por qué? Porque los padres brillan por su ausencia. De allí es donde sale mi teoría de que vivimos la generación de los hijos huérfanos con padres vivos. De allí, yo estoy escribiendo un libro sobre eso. La generación de los, por eso están en las calles tirando piedra, la generación de los padres, de los hijos huérfanos con padres vivos, porque los padres brillan por su ausencia. O, aún teniéndolos, no ejercen la autoridad que Dios les ha dado, porque han sido anuladas o por la mujer o por los mismos hijos. Mire, hermano, estaba leyendo un texto que me llamó poderosamente la atención, un texto relacionado sobre el orden que debe haber en la familia y en el hogar, y me estaba acordando de que cuando la mayoría de los traductores de la Biblia dicen que el Antiguo Testamento termina con una maldición y el Nuevo Testamento termina con una bendición. Y es verdad. Pero cuando usted mira el texto donde la maldición aparece, está sobre una profecía. El último capítulo y los últimos versículos de Malaquías, cuando habla del Elías que ha de venir. Bueno, algunos dicen que Elías es Juan, otros dicen que es Jesucristo. Sea cualquiera de los dos, usted interprete. Y ahí dice que esa maldición puede venir o no si ocurre algo. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Que el corazón de los padres, y comienza por los padres, si no estoy mal, si estoy leyendo bien, no lo estoy recordando de memoria, pero creo que por ahí lo están buscando. Malaquías, el último capítulo. Creo que me voy a tomar el trabajo de buscarlo. Malaquías, al final. Malaquías 4, ¿qué? Bueno, el último. Me quedan aún Habacuc, voy llegando. Ahí está, Malaquías capítulo 4, versículos, desde el 1 si quiere, desde el 1. Y habla de un día de juicio. Ojo que está, el entorno es juicio. Y él habla de un Elías. Es una palabra profética, es una profecía. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Ojo los soberbios, a los guerrilleros. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ore esta palabra para estos días. Esta palabra es muy buena orarla. Mas a vosotros los que teméis a Jehová, teméis mi nombre, mire una promesa bonita, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Bueno, y están exaltando como chivos. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el bien que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora miren. Dice el Señor, acordaos antes de entrar a la gracia, como Moisés cuando iba a entrar a la tierra del pueblo de Israel, a la tierra de Canaán, que recapituló la ley en Deuteronomio. Antes de entrar a la gracia, mire lo que dice el Señor otra vez, acordaos de la palabra, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, la cual encargué a Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Acuérdense de la palabra del Señor. He aquí yo os envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Y qué haría el profeta Elías? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Comienza por los padres. Ese es el orden de Dios. Entonces son los padres los que deben buscar a los hijos. Esos que ya están tirando piedras y que incluso están dentro de la misma casa, pero se comunican por Face y por todo eso, son unos extraños dentro de la misma casa. Y esos que
que aunque no están tirando piedras, pero en su corazón tienen rebeldía. Ellos dicen que contra Duque, contra Uribe, contra la alcaldesa, contra lo que sea, es decir, alguno de esos. Ellos dicen, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Debe haber una reconciliación total. Y dice el Señor, y lo digo a la manera de los profetas, y dice el Señor, si esa reconciliación no ocurre, por medio de la mediación y el sacrificio de ese Elías, si es Jesucristo, habrá maldición. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y no habla de Israel, la tierra. Toda la tierra. Entonces, varones, aquí hay un trabajo tremendo, mi hermano. Varones, por favor, comience usted. Si se le salieron de sus manos, si se fueron, lo que sea, que ya están casados, pero se fueron en rebeldía, usted tiene un trabajo todavía para recoger. En vez de estar orando por la China y por el Japón, que hay que hacerlo, empiece a orar por restaurar su familia y su hogar, para que el orden de Dios, este que hemos visto aquí, Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre y la mujer cabeza de toda la familia, y así sucesivamente. Si ese orden de Dios no regresa, y entonces ahora yo digo acá en mi interpretación particular, ahora entiendo por qué estamos en lo que estamos, porque esta palabra no se está cumpliendo, esta profecía no se está cumpliendo. Y no de parte de Dios, él prometió, este Elías va a traer paz, paz verdadera. Pero si alguien no entra en ese tratado de paz con él, lo que va a venir es maldición. Lo que va a venir es destrucción, muerte. El día de Jehová. Y yo comencé con el día de Jehová ya al final con el apóstol Pedro. Entonces tenemos un reto aquí. Aquí los que nos la damos de que yo soy el que mando aquí y resulta que esa teoría es la que tiene destruido todo. ¿Sí o no? Entonces, iba a leer otro texto, pero no, voy a terminar. La cadena de autoridad no debe romperse porque eso garantiza orden, reino, paz y amor. Dios es la cabeza de Cristo, eso no va a cambiar. Cristo es la cabeza del hombre, eso no va a cambiar. El hombre es la cabeza de la mujer, eso no va a cambiar. Por más que se despeluquen, eso no va a cambiar. Y hermano, eso es lo que sale de la palabra de Dios. Lo demás está saliendo del infierno. Lo voy a repetir, porque tengo tiempo. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Y eso es lo que sale de la palabra de Dios. Lo demás, con banderita y todo, está saliendo del infierno. Y está pretendiendo anular la palabra de Dios para imponer su agenda. Llámese machismo, llámese feminismo, llámese liberación femenina, llámese LGTBI, HJKL, IMN, ños, PQ, y le agrego el calendario hebreo y le agrego el calendario, ¿cómo se llama? El alfabeto griego. Cualquier agenda diferente a esta sale del infierno. Y hay muchos jóvenes cristianos que están casados con esa agenda. Tienen que arrepentirse. Ha dicho Jehová que esta es la cadena de autoridad que él ha establecido. Ahora, excepto raras excepciones, si el entorno natural de la mujer es el hogar, la familia, levantar una familia para Dios, una herencia para Jehová, como dice la palabra, es en ese entorno en donde la mujer debe sentirse realizada y feliz.
Y el apóstol Pablo no mide a las mujeres como mide a los hombres. Pero la autoridad descansa en el hombre. Y la mujer ayuda idónea. Y como dije también el domingo pasado, podrá ser la mujer la esposa del presidente, podrá ser la esposa del pastor, del profeta, del líder, podrá ser la esposa del marido en el simple entorno natural, pero la mujer siempre tendrá que seguir siendo ayuda idónea. Siempre. Y es un privilegio, es un título que Dios le ha dado a la mujer. Y estoy hablando como político ahora. Es un título honorífico que el Señor le ha dado a la mujer y en donde ella debe sentirse feliz y realizada y no estar preocupada por ninguna banderita. ¿Sí? Entonces, si olvidamos esa regla y ese método que Dios ha establecido, nos encontramos en rebelión abierta contra Dios. Ahora, esto es del orden creacional. Yo no he hecho sino repetir y repetir, y Pablo lo hizo, y Jesús lo hizo, irse al orden creacional. Entonces ir al orden creacional en algún sentido es ir a la palabra, ¿no? Hermano, si usted está defendiendo cualquier movimiento, cualquier banderita de hoy en día, tiene que ir al orden creacional para que las cosas, las aguas vuelvan a su curso normal. Y es para todo el mundo. Así que no hay excusas ni para el hombre ni para la mujer. De acuerdo a lo que hablamos al hombre, el hombre no tiene excusa. Y lo que estamos hablando de acuerdo a la mujer no tiene excusa. Entonces, yo tengo ya un estudio preparado muy sencillo, muy somero, por supuesto, a mi estilo, de acuerdo también a mis capacidades. Porque la Biblia, gracias a Dios, tiene la respuesta para todas las cosas. Yo digo amén por eso. Amén. Si no tengo que ir a escarbarlo en otro lado, ahí está la palabra de Dios. Y hay dos palabras, perdón, dos expresiones que aparecen en la Biblia. Una es el atavío de las mujeres. Y en un capítulo aparte, en un tema aparte, pues relacionado pero especial ese capítulo, cuando habla del atavío de las mujeres toca fundamentalmente un tema muy sensible en la mujer también moderna, es el tema de la vanidad. Es decir, cuando la mujer también desvirtúa el llamado y el propósito de Dios, cae en esto. Y el tema de la vanidad, un capítulo aparte. Y otro capítulo relacionado es el tema de la autoridad, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo. Es decir, ya estoy hablando de lo que va a venir. El domingo pasado vamos a poner una roca, vamos a poner una piedra en el medio. Tiene que ver con la roca que es Cristo. Y ese tema lo va a dar Daniel. Ya lo tiene preparado hace rato. Y yo para descansar un poquito, pues quiero poner esa roca ahí como para suplementar muy bien esto, para afianzar muy bien esto. Poner una roca que se llama Cristo, el fundamento. Entonces, en el tema ese de la autoridad, de la vanidad y de la autoridad, yo quiero que a través de las mismas escrituras nos demos cuenta qué ocurrió en la nación de Israel, un hecho histórico, cuando las mujeres gobernaron en Israel. Eso es un estudio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿O qué pasaba en Israel al punto de que llegaron mujeres a gobernarla? Como por ejemplo Jezabel, por ejemplo Débora. Bueno, Golda Meir fue en la era moderna. En la era moderna en Israel gobernó una mujer llamada Golda Meir. Entonces, ¿cuál era la situación espiritual, social y política de la nación de Israel cuando gobernaron esta mujer? Porque algunos justifican, pero en el pueblo de Israel hubo, sí, las hubo, Jezabel, Atalía, dos brujas, tanto la mamá como la hija, dos brujas gobernando una nación. Se nos parece mucho a lo que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Dos brujas gobernando la ciudad. Discúlpeme la expresión, pero es para definirlas muy bien. Entonces, cuando las mujeres están en el gobierno y los jóvenes, porque si quieren les digo los textos de una vez, lea el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, perdón, leas el libro de Isaías.
para que contextualice bien. ¿Qué pasó en la nación de Israel cuando gobernaron las mujeres? ¿Por qué gobernaron los jóvenes y las mujeres en Israel? Y va a encontrar que fue por un juicio de parte de Dios. Cuando las mujeres y los jóvenes gobiernan una nación, no es porque eso es lo moderno, no, hermano, es por juicio. Así que téngalo en cuenta para más adelante. Bueno, mis hermanos, discúlpenme y tanta reiteración, tanta repetidera. El tema de hoy todo era una repetición. Pero quiero enfatizar que el orden de Dios está vigente y es aplicable para nuestros días. Hermano, que el Señor les bendiga, que el Señor me los proteja, que el Señor les revele todo esto que hemos considerado hoy en día. Usted está allá al otro lado de la línea, tiene la oportunidad de participar.